En la década de los 70, México entró en uno de los periodos más oscuros de la historia reciente. Mientras el gobierno proyectaba una imagen de estabilidad y desarrollo, en la sombra se desarrollaba un conflicto que décadas después sería conocido como la Guerra Sucia. Para entender cómo surgieron las guerrillas y por qué Estado recurrió a la desaparición forzada, es necesario regresar a los acontecimientos que marcaron el final de los años 60. El movimiento estudiantil de 1968 fue un proceso que se fortaleció con el tiempo, a partir de tensiones iniciales, como el enfrentamiento entre estudiantes del Politécnico Nacional y la UNAM, se organizaron bloqueos y tomas de camiones, tomas de la ciudad universitaria y del IPN, así como manifestaciones masivas que reunieron a miles de jóvenes. El 2 de agosto de 1968 se formó el Consejo Nacional de Huelga, encargado de coordinar las movilizaciones y presentar demandas concretas, entre ellas la libertad de los presos políticos y el respeto a la autonomía universitaria. La libertad de expresión, el fin de la represión gubernamental y la abolición de la institución social establecidos en los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal. Sin embargo, el gobierno respondió con una escalada represiva. El 18 de septiembre, el ejército ocupó Ciudad Universitaria y detuvo a más de 1000 personas. Días después se tomó las instalaciones del Politécnico Nacional. Los alumnos libraron una fuerte resistencia. Sin embargo, los militares tomaron el Politécnico al final. Esta estrategia de represiones desembocó con la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, cuando fuerzas militares y policiales dispararon contra manifestantes reunidos en la Plaza de las Tres Culturas. 3 años después, cuando el país parecía haber superado aquella crisis de violencia, el Estado y su violencia volvió a tocar la puerta. El 10 de junio de 1971, un grupo de jóvenes salió a marchar en solidaridad con movilizaciones en Nuevo León. Pero aquella marcha fue reprimida igualmente por grupos paramilitares, integrados por jóvenes entrenados militarmente y vinculados a las autoridades. Diversas investigaciones después del suceso demostraron que este grupo actuó de manera coordinada con el ejército y las autoridades que tenían conocimiento previo a este suceso. Los halcones no utilizaron únicamente garrotes para dispersar la marcha. Testigos, periodistas y estudiantes denunciaron el uso de armas de fuego, así como la participación de policías y agentes estatales durante la agresión. La represión fue tan evidente que incluso organizaciones de periodistas desmintieron la versión oficial e identificaron a los agresores como un grupo de choque organizado. El impacto político del halconazo fue enorme. Para muchos jóvenes quedó demostrado que el Estado respondía con violencia a las demandas sociales. La confianza en las vías institucionales fue decayendo a tal punto que muchos jóvenes empezaron a cuestionarse y decir que las vías legales estaban cerradas, radicalizándose cada vez más, llegando a la conclusión de que la lucha armada era el único camino posible para un cambio. Como señalaría la consigna estudiantil de aquella época, quien siembra terror, siembra revolución. Así, tras la represión del movimiento estudiantil del 68 y la del 71, muchos comenzaron a cuestionar la posibilidad de transformar el país mediante los canales institucionales. La violencia ejercida por el Estado contra los estudiantes, obreros y campesinos generó la percepción de que cualquier intento de oposición sería reprimido. Para una parte de esta generación, las vías pacíficas parecían agotadas. En este contexto surgió lo que Fritz Glockner denomina el Partido de la Clandestinidad. No se trataba de una organización única, sino de una red de militantes, grupos políticos y movimientos sociales que comenzaron a operar fuera de la vía pública. La clandestinidad se convirtió en un espacio donde convergieron estudiantes, profesores, obreros y campesinos, que compartían la idea de que el sistema político mexicano impedía cualquier cambio profundo. El Estado observó estos procesos con creciente preocupación. Organismos como la Dirección Federal de Seguridad intensificaron la vigilancia sobre universidades, sindicatos y organizaciones populares. Las actividades de inteligencia, el espionaje y la infiltración se volvieron herramientas habituales para identificar y desarticular a los grupos considerados subversivos. Bajo la lógica de la Guerra Fría, cualquier organización crítica podía ser asociada al comunismo y convertirse en objeto de persecución. La presión gubernamental provocó que muchos activistas abandonaran la militancia abierta. Las reuniones comenzaron a realizarse en casas de seguridad, los nombres fueron sustituidos por seudónimos y la organización política pasó a desarrollarse en secreto. La clandestinidad dejó de ser una elección estratégica y se convirtió en una necesidad, en condiciones necesarias para continuar su actividad política, sin ser detenidos. Fue en este ambiente donde surgieron diversas organizaciones armadas, en distintas regiones del país. Una de las más destacadas fue la de la Liga Comunista 23 de septiembre,
Fundada en 1973 mediante la unión de varios grupos comunistas, inspirada por experiencias guerrilleras en América Latina, por la Revolución Cubana y por el descontento generado en la represión estatal, la Liga buscó organizar una lucha revolucionaria contra el régimen. Su crecimiento fue tan rápido que llegó a tener presencia en numerosos estados de la República. Sin embargo, la aparición de la Liga también provocó un punto de inflexión para el Estado. Las autoridades dejaron de ver la disidencia como únicamente un problema de político y comenzaron a tratarla como una amenaza de seguridad nacional. La respuesta fue la construcción de un aparato contrainsurgente cada vez más agresivo, basado en la vigilancia, la infiltración y la detención de clandestina y la tortura. De esta manera, la clandestinidad no solo explica el surgimiento de las guerrillas, sino también el origen de la guerra sucia, la confrontación entre el Estado. Sin embargo, la aparición de la Liga también marcó un punto de inflexión. Las autoridades dejaron de ver la disidencia únicamente como un problema político y comenzaron a tratarla como una amenaza para la seguridad nacional. La respuesta fue la construcción de un aparato contrainsurgente cada vez más agresivo, basado en la vigilancia, la infiltración y la tortura. De esta manera, la clandestinidad no solo explica el surgimiento de las guerrillas en los años 70, sino también el origen de la guerra sucia, la confrontación entre un Estado decidido a preservar el orden político y grupos que consideraban cerradas las vías legales de participación, dio un paso a los periodos más violentos de la historia contemporánea de México. La Liga Comunista 23 de septiembre fue fundada en 1973 en Guadalajara, a partir de la unión de diversos grupos revolucionarios. La Liga tomó su nombre en referencia a un acontecimiento considerado por muchos militantes como el inicio de la guerra moderna en México. Su objetivo era construir una organización revolucionaria, capaz de enfrentar al Estado y promover una transformación profunda en la sociedad mexicana. A diferencia de guerrillas rurales que habían operado en estados como Guerrero, la Liga desarrolló principalmente una estrategia urbana. Sus integrantes se organizaban de manera clandestina, utilizaban nombres falsos, casas de seguridad y redes de apoyo para evitar ser detectados. Su actividad incluía difusión de propaganda política, la obtención de recursos mediante expropiaciones bancarias y acciones armadas dirigidas contra objetivos que consideraban representativos del poder económico y político. Con el paso de los años, la Liga logró extender su presencia a gran parte del país. Sin embargo, también se convirtió en el principal objetivo de los organismos de seguridad pública. La Dirección Federal de Seguridad intensificó la vigilancia, la infiltración y el espionaje contra sus integrantes. Decenas de integrantes fueron incorporados a universidades, sindicatos y organizaciones sociales con el objetivo de identificar y desarticular las redes clandestinas. La confrontación alcanzó un punto crítico tras diversos enfrentamientos y operaciones armadas. El gobierno dejó de considerar estos grupos como simples opositores políticos y comenzó a tratarlos como enemigos internos. Bajo esta lógica se fortalecieron mecanismos de contrainsurgencia que incluyeron detenciones ilegales, tortura, desaparición forzada y centros de reclusión clandestinos. De esta manera, la Liga Comunista 23 de septiembre no solo explica el auge de las guerrillas urbanas en México, también nos permite comprender cómo el Estado construyó un aparato represivo cada vez más amplio y justificado. La confrontación entre ambos actores marcaría uno de los capítulos más oscuros de la historia contemporánea del país, la llamada Guerra Sucia. Durante la década de los 70 se construyó una estrategia contrainsurgente, conocida como la Guerra Sucia, cuyo objetivo era eliminar a los grupos guerrilleros y neutralizar cualquier forma de oposición considerada peligrosa para el régimen, tal como lo fue la Liga Comunista 23 de septiembre. Uno de los principales instrumentos de esta política fue la Dirección Federal de Seguridad, conocida como la DFC. Bajo el argumento de proteger a la seguridad nacional, sus agentes vigilaban universidades, sindicatos, organizaciones campesinas y movimientos sociales. La infiltración se convirtió en una práctica habitual. Cientos de informantes fueron incorporados a organizaciones estudiantiles y populares para identificar líderes, obtener información y desarticular. A estas figuras se sumaron las Fuerzas Armadas y grupos especiales, como la Brigada Blanca, creada específicamente para combatir a las guerrillas. Sus operativos incluían cateos sin orden judicial, detenciones arbitrarias y el seguimiento permanente de personas sospechosas de colaborar con movimientos insurgentes. En la práctica, la línea entre combatir grupos armados y opositores se volvió cada vez más difusa. Los detenidos eran trasladados frecuentemente a instalaciones militares o centros de clandestinos. Los detenidos eran trasladados frecuentemente a instalaciones militares o centros clandestinos de interrogatorio. Uno de los lugares más señalados por los sobrevivientes y organismos de derechos humanos fue el campo militar número 1, donde numerosos presos denunciaron haber sido sometidos a tortura física, psicológica
con el objetivo de obtener información sobre las organizaciones guerrilleras, sus integrantes y sus redes de apoyo. Los métodos implicaban desde golpes y descargas eléctricas hasta las formas de tortura psicológica, diseñadas para quebrar voluntades de los detenidos. Paralelamente, el Estado desarrolló una intensa campaña de vigilancia que permitía identificar y perseguir. Paralelamente, el Estado desarrolló una intensa campaña de vigilancia e infiltración que permitía identificar, perseguir y capturar a presuntos militantes antes incluso de que participaran en acciones armadas. Dentro de esta estrategia apareció una de las prácticas más graves de la guerra sucia y la desaparición forzada. Personas detenidas por agentes del Estado eran sacadas de circulación sin que las autoridades reconocieran oficialmente su captura. Al ocultar el destino de las víctimas, el gobierno eliminaba opositores, dificultaba cualquier investigación y generaba un clima de miedo para quienes cuestionaban el régimen. A finales de los años 70, gran parte de las organizaciones guerrilleras habían sido desarticuladas. Sin embargo, el costo fue enorme. La guerra sucia dejó a cientos de personas detenidas, torturadas, ejecutadas o desaparecidas, convirtiéndose en unos capítulos más controvertidos de la historia mexicana. La desaparición forzada no terminó cuando concluyeron los operativos contra insurgentes. Para cientos de familias, la guerra sucia continuó durante décadas. Madres, esposas, hermanos, padres recorrieron oficinas gubernamentales, cuarteles militares y centros de detención tratando de encontrar información, algo sobre sus seres queridos. Ante el total silencio oficial, muchas familias decidieron organizarse y convertir su dolor en una lucha colectiva. De este proceso nació una de las organizaciones más importantes de esta historia, Eureka. Eureka fue fundada en 1977 por Rosario Ibarra de la Piedra. Junto con un grupo de madres y familias buscadoras, este grupo fue conocido inicialmente y actualmente como las Doñas. Gracias a que su conformación principal fue justamente las madres buscadoras, amas de casa, quienes de repente vieron desaparecido a su hijo o hija. Este comité durante años se dedicó a realizar manifestaciones, huelgas de hambre y campañas públicas para exigir la verdad de sus desaparecidos. Gracias a su constante lucha, el tema de desaparición forzada dejó de ser un tema oculto en el país y pasó a convertirse en parte de la memoria inmortal del país. Como resultado de esta lucha, también surgieron espacios públicos dedicados a preservar la memoria de las víctimas, como la Casa de Memoria Indómita. Este museo reúne fotografías, testimonios y documentos que recuerdan quiénes fueron estos desaparecidos, a qué familias se los arrebataron y que estas familias nunca han dejado de buscarlos. Sin embargo, la justicia sigue siendo una deuda pendiente. Diversos medios han señalado que los mecanismos creados para investigar los crímenes de guerra sucia y reparar a las víctimas han sido insuficientes. Muchas familias continúan sin conocer el destino de sus seres queridos y gran parte de los responsables nunca han enfrentado a la justicia. La guerra sucia no dejó desaparecidos y muertos nada más. También dejó una lucha por la que quizás la memoria, la verdad y la justicia continúan hasta nuestros días. Hoy, mientras se destinan enormes recursos a proyectos de una imagen internacional inexistente, como la organización del Mundial 2026, mientras la presidenta recibe a una banda de K-pop en el Palacio Nacional, las madres siguen esperando afuera a ser recibidas, siguen esperando respuestas sobre sus seres queridos desaparecidos, mientras la represión que alguna vez se dijo desaparecida, mientras estos grupos de granaderos, de paramilitares, que alguna vez este gobierno dijo desaparecidos, hoy están reprimiéndonos otra vez. Hoy, 11 de junio, miles salimos a protestar, miles fuimos reprimidos y otros cuantos fuimos detenidos. La guerra sucia no ha terminado. La guerra sucia solo cambió de forma. La guerra sucia no dejó solo un legado memorial. Dejó un legado de justicia, un legado de valentía y un legado más allá de lo nacional. Así como vivimos la represión, no somos los únicos. En América Latina están sucediendo varias represiones estudiantiles y sociales. En Bolivia, en Argentina, en Chile, ha habido represiones del Estado. Represiones donde se ve la violencia del mismo Estado. Hemos visto imágenes circular por redes sociales. Imágenes donde hay compañeros sangrando, imágenes donde son llevados por la misma policía que jura proteger. Por ello, estudiar la guerra sucia no es únicamente revisar un capítulo del pasado, es preguntarnos qué tan lejos estamos dispuestos a llegar en materia de derechos humanos, es preguntarnos qué tan dispuestos estamos a aceptar y aguantar la represión del Estado, qué tanto hemos avanzado en materia de derechos legales en 40 años, mismos derechos que parecen ser de papel. ¿Qué tanto hemos avanzado en la respuesta sobre la desaparición forzada? Porque mientras existan familias que sigan buscando a sus seres queridos, porque mientras miles de madres siguen buscando a sus seres queridos,
y miles de ciudadanos deben luchar para que sus voces sean escuchadas, la memoria de la guerra sucia seguirá interpretando a nuestro presente, porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro.